La gran mayoría de los columnistas de los medios pues hablan del tema de Estados Unidos, de Trump, de Lady Rebsamen. Héctor de Mauleón pues no iba a ser la excepción, pero dice cosas en su columna del día de hoy que pues, a ver, con ellas no estoy de acuerdo y ahorita les señalo que otras con las que sí. Sobre todo no estoy de acuerdo con el principio, no cabe duda que le sale lo panista a Héctor de Mauleón. ¿Quién cree usted que según Estados Unidos son los narcos? Pregunta. De por sí está medio borroso y yo ciego. Pero bueno, dice, el comunicado dado a conocer por la Casa Blanca, en el que afirma que los cárteles de la droga son aliados del gobierno mexicano, es brutalmente histórico. Hasta ahí estoy de acuerdo. Jamás la Casa Blanca se había manifestado con tal contundencia. Y vean cómo lo dice, y hace un rato en el video que subí, comentaba que el señalamiento es en presente, no en pasado. El gobierno de México protege a los cárteles de la droga. Es presente. Ni en los peores años de la... Fíjense, aquí no estoy de acuerdo. Le sale lo calderonista. Ni en los peores años de la supuesta, no es supuesta, colusión Calderón, García Luna, Salvador Cienfuegos, le sale el PRIAN. El gobierno de Estados Unidos se atrevió a decir que México era un narcogobierno, un narcosistema, un narcoestado. A ver, no es supuesto, carajo. Las pruebas contra Genarco y contra Calderón son muchísimas. El caso de Salvador Cienfuegos, yo siempre les he dicho, después de que lo liberó Estados Unidos, se lo entregó al gobierno de México y el gusano lo exoneró de todo. Yo siempre me quedé pensando, carajo, ¿a poco creen que de verdad el delincuente Peña no sabía nada? Claro que sabía, por supuesto que sí, porque participaban del negocio. Pero bueno, la narrativa del régimen de López, se refiere al gusano, que acusó al pasado neoliberal de mantener una complicidad con el narcotráfico y el crimen organizado, se derrumbó, no en un párrafo, sino en solo 2 líneas. La Casa Blanca acusó abiertamente a México de tener una alianza con los cárteles de la droga y poner en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos. En solo 2 líneas, la narrativa que, aquí está otra vez defendiendo a Genarco y a Calderón, la narrativa dice que culpaba a Calderón, a García Luna, a Peña Nieto, a quien usted guste y mande, se derrumbó. No se derrumbó. De hecho, y es algo que en el propio comunicado de la Casa Blanca, al colocar esas 2 notas de las que hoy se valió la palurda para decir, es de que hablaba de Calderón, pues son sobre precisamente Calderón y García Luna. Así de sencillo. Pero bueno, ¿quién cree usted que según Estados Unidos son los narcos? Esto es interesante. ¿Qué clase de información debe tener la Casa Blanca para sacar un comunicado de este tipo? ¿Información de la DEA? ¿Del FBI? ¿Del Homeland Security? Fíjense, esta agencia es la que supuestamente participó en la captura, secuestro, entrega, lo que haya sido, del Mayo. Esta agencia es la que tiene hoy, yo creo que más información que cualquiera sobre lo que está pasando con el crimen organizado en nuestro país. Pero bueno, hubo infinitas señales de que el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, el Departamento de Estado, las agencias de seguridad habían dado acuse de recibo de que los cárteles mexicanos estaban provocando entre 70,000 y 100,000 muertes cada año por la epidemia de fentanilo.
había infinitas señales de que el presidente de México, en ese entonces, se refiere al gusano, negaba la tragedia que en Estados Unidos estaba ocurriendo. Y fíjense después lo que dice Héctor de Mauleón. A lo largo de 6 años, el gobierno de López, el gusano, negó, se rió, se burló, negó la realidad todo el sexenio. Y solo 6 meses antes de irse, admitió que el fentanilo se traficaba en México, pero poco, ¿se acuerdan? Además admitió que se fabricaba en México. Ya subimos el video aquí de su declaración. Después ahora lo niega Lady Rebsamen y todos, pero pues el propio gusano dijo que sí, pero poquito. La palurda Lady Rebsamen, no, aquí tampoco estoy de acuerdo. Es la víctima directa del tiradero que le dejó su antecesor. No, no es víctima. También es partícipe de todo. Y que hoy, a solo unos meses de iniciado su gobierno, de enfrentar en una situación históricamente vulnerable, rodeada de enemigos y de orejas, cuya misión es proteger el legado de López, debe enfrentar una situación política inédita. Y sí, en eso sí estoy de acuerdo, no en que sea víctima, pero fíjense, después dice que ella, vean, que no tiene nexos con la delincuencia organizada. A mí me parece que la investigación que hizo Anabel Hernández, el último capítulo de su libro sobre este tema, pues yo creo que deja claro que sí hay colusión, muy claro. La acusación le llega a un gobierno que no mantiene esos vínculos, pero que ha sido incapaz de sacudirse a figuras. Yo creo que tiene vínculos y de hecho tiene a figuras dentro de su propio gobierno y de su gabinete que están claramente vinculadas al crimen organizado. Dice, de sacudirse a figuras altamente tóxicas como Rubén Rocha Moya, Cuauhtémoc Blanco, Américo Villarreal, Evelyn Salgado, se me ocurren más nombres, y otros cuyos nombres figuraron en documentos de investigación de agencias de seguridad que indagan incluso a altos dirigentes del llamado Movimiento de Regeneración Nacional. Se refiere, ¿no?, específicamente a Mario Delgado. Pues sí. Que hoy no pueden poner un pie en Estados Unidos por miedo a ser detenidos. Que vaya Mario Delgado a Estados Unidos. No va. Y luego fíjense, esto también es interesante. Las risas, las burlas, los insultos, el señalamiento de que el Departamento de Estado era solo el Departamentito de Estado, pronunciadas una y otra vez en las mañaneras, dejaron una mella en congresistas que, según el experto periodista Armando Guzmán, hoy tienen derecho de picaporte en la Casa Blanca y que han convencido al demonio naranja de que el mexicano es un narcogobierno que mantiene estrecha relación con las más altas figuras del narcotráfico en México. Y si se acuerdan cómo se burló, cómo cacareó López de todo esto, bueno, para que la Casa Blanca se atreva a lanzar un comunicado de este tipo es porque tiene los pelos de la burra en la mano. Es imposible separar los juicios del Mayo, de Joaquín Guzmán, frente a los fiscales de Estados Unidos, de la inédita aseveración que el gobierno de Trump ha lanzado sobre México. Pues sí, tienen, yo creo que todo ahí ya. Se trata de una aseveración de tal magnitud que tendría que hacer caer a un par de gobernadores, al menos a un exgobernador y a uno o dos de los secretarios de Estado que Sheinbaum heredó de su antecesor. Cuando Estados Unidos busque al responsable de ese gobierno al que acusa de ser protector de los cárteles,
encontrará 6 años de mañaneras, verá el autor del cochinero que la presidenta Sheinbaum ha heredado y del que tendrá que desligarse tarde o temprano si es que tiene la idea de seguir gobernando sin estar atada de manos. Pero no se los va a quitar de encima porque, repito, también está implicada. Fíjense, algo que sí podría ser la palurda y que podría incluso hasta tranquilizar al demonio naranja, es ella iniciarle una investigación a fondo, bien, con la fiscalía, a Peña Nieto, a Calderón y a varios funcionarios de esos gobiernos. Ahora, bueno, déjenme les cuento algo. Les voy a decir que quien compartió esta columna hace mención de un tema bastante interesante que creo que se nos olvida y que no está pasando en el sexenio de la palurda y mucho menos pasó en el sexenio del gusano. Fíjense, esta persona, yo no lo conocía, Emmet Guevara, que dice su perfil que es autor de 20 libros, analista político frustrado por la ausencia de participación de la sociedad. Bueno, fíjense lo que él menciona. Peña Nieto destituyó, investigó, detuvo a 12 gobernadores, la mayoría de su propio partido. Tanto les debe o tanto le saben a Lady Rebsamen que ni con las amenazas de Trump defenesta a 3 gobernadores, y pone ahí los estados: Chiapas, Tabasco, Sinaloa. Podríamos incluir Sonora. Del gobierno de Tabasco de Javier May, no sé si se refiere a él o al de Carlos Manuel Merino, que se acaba de largar, junto con el de Adán Augusto, mafioso, corrupto. Yo no creo que el de Javier May, él es corrupto, es muy corrupto, pero los que estaban metidos con la delincuencia organizada de manera muy clara eran los otros 2. De Chiapas, supongo, es que en Chiapas sí sería del caso de Rutilio, pero también del caso del actual gobernador. Y de Sinaloa, pues bueno, el que se fue, el que está, el anterior, desde Maloba, Quirino, Rocha Moya, de Sonora también. Obvio. Y bueno, no menciona tampoco a Américo Villarreal, no menciona tampoco pues a la propia Evelyn Salgado, que es una locura lo que pasa en el estado de Guerrero. Tampoco la menciona, pero allá hay carnita, allá hay bastante carnita. Y en el propio gabinete de Lady Rebsamen, pues está canijo. Pero fíjense nada más qué interesante lo que plantea. Hasta la lacra que es el delincuente Peña tuvo valor para decir: órale, a Javier Duarte, a Roberto Borge, también incluso Padres cayó en su sexenio, ¿no? Y así, sí hubo varios gobernadores detenidos. Los de Tamaulipas fueron detenidos en el sexenio de él. César Duarte fueron detenidos en el sexenio del delincuente Peña. Pero parece que los de Morena y luego sus fieles creen que el gobierno de la secta está lleno de santos. No manchen. Caray, dejen de defender a sus políticos. Tenemos décadas teniendo gobiernos, todos coludidos con la delincuencia, todos, incluido el de la palurda. Interesante. No estoy para nada de acuerdo en la defensa que hace Héctor de Mauleón de Calderón, de Peña y de Genarco. Para nada. Son lacras, pero muy, muy lacras. Pero bueno.